Buenas tardes, compañeros, compañeras y docentes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema el haber pasivo u obligaciones, disolución y partición de gananciales y renuncia a gananciales de la sociedad conyugal. Nosotros somos el grupo número 4 y nos corresponde elaborar un video didáctico sobre la renuncia de gananciales y donaciones por causa de matrimonio, las excepciones relativas a la separación parcial de bienes y la siposines ocmones. Toca hablar sobre la renuncia a los gananciales. El artículo 203 del Código Civil expresa que los gananciales disuelta la sociedad conyugal, el cónyuge mayor o el heredero mayor de edad tendrá la facultad de renunciar a los gananciales a que tuvieran derecho. Asimismo, no se permite que esta renuncia sea a menores de edad y ni a los herederos menores, sin que exista una autorización judicial. Asimismo, la renuncia a los gananciales expresa que es el acto de mutuo acuerdo mediante el cual él o la que pertenece a una sociedad conyugal renuncie a uno, varios o todos los bienes que pueden haberse obtenido dentro del tiempo en el que existió la sociedad conyugal para hacer uso exclusivo de los bienes que conforman su patrimonio reservado o adquirir un bien de forma independiente, que no abarque el patrimonio de la sociedad conyugal sin el afecto del vínculo matrimonial. Asimismo, los bienes gananciales pretenden en común a los cónyuges, esto es a la comunidad o sociedad formada por los mismos, o bien pertenece individualmente a cada uno según la propiedad o el esfuerzo personal que haya hecho cada persona. Es decir, que si una persona que contrayó matrimonio con otra o estaba dentro de una sociedad conyugal anteriormente obtuvo un bien, ese bien netamente le corresponde a él por el esfuerzo que esa persona haya realizado. Y asimismo con la otra parte. Sobre la renuncia de gananciales. Para empezar, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha establecido la liquidación de la sociedad conyugal como procedimiento idóneo para que los cónyuges que desean dividir los bienes adquiridos bajo el régimen de sociedad conyugal, sea como consecuencia del matrimonio o de la sociedad conyugal, de hecho originada en las uniones con el mismo carácter, ya de conformidad a lo establecido en los artículos del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, o de común acuerdo ante un notario público, de conformidad a lo que faculta en la ley. El artículo 204 nos menciona que el cónyuge podrá renunciar mientras no haya entrado en su poder alguna parte del haber social a título de gananciales. Esto quiere decir que si, mientras en la sociedad conyugal se adquiere un bien con un fin de haber social, este no podrá designarse como un ganancial. Hecha una vez la renuncia, no podrán rescindirse a menos de probarse que el cónyuge o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o por justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. Esto quiere decir que cuando se encuentran en la notaría, los cónyuges no pueden ir y no expresarse libre y voluntariamente. A esto se le llamaría una extorsión. Esta acción rescisoria prescribirá en 4 años contados de la disolución de la sociedad. Artículo 205. Con la renuncia del cónyuge o de sus herederos, los derechos de la sociedad y del otro cónyuge se confunden e identifican aún respecto a ellas. Artículo 206. El cónyuge que renuncia conserva sus derechos y obligaciones a las recompensas e indemnizaciones arriba expresadas. Esto quiere decir que los cónyuges, a pesar de haber renunciado a un bien, o más bien dicho, a un ganancial, estos aún conservan sus derechos y obligaciones sobre ellos, tanto los cónyuges como si los hijos fuesen aquellos beneficiarios. Artículo 206. De uno de los cónyuges renuncia, las porciones de los que renuncian acrecen a la porción del otro. Esto nos menciona que los beneficiarios, en este caso, los hijos concebidos dentro de un matrimonio, también constituyen una parte de dicha sociedad conyugal, pero que no tienen poder dentro de él. Sin embargo, adquieren una parte de este poderío, ya que sus padres son dueños de lo que es la sociedad conyugal y los gananciales no se encuentran no se encuentran fuera de lo que es sus bienes.
donaciones por causa de matrimonio. Las donaciones por causa de matrimonio, según el artículo 208 del Código Civil, nos dice, las donaciones que un esposo hace al otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, y las donaciones que un tercero a cualquiera de los esposos antes o después de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, se llaman en general donaciones por causa de matrimonio. Por tal, estas donaciones se realizan entre personas que se van a casar o de terceras de estas y tienen el carácter irrevocable. Según el artículo 209, nos dice, las promesas que un esposo hace al otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, a que un tercero hace a uno de los esposos en consideración al matrimonio, se sujetarán a las mismas reglas que las donaciones de presente, pero deberán constar por escritura pública o por confesión del tercero. Según el artículo 210, nos indica que ninguno de los esposos podrá hacer donaciones al otro por causa de matrimonio, sino hasta que el valor de la cuarta parte de los bienes propios que aportare. Según el artículo 211, nos dice las donaciones por causa de matrimonio, sea que califiquen de dote de acción, admite plazos, condiciones y cualquiera de otra estipulación lícita, y estén sujetas a las reglas generales de las donaciones de todo lo que no se oponga a las disposiciones especiales de este título. Artículo 202. Declara la nulidad del matrimonio. Podrán revocarse las donaciones que por causa del mismo matrimonio se hayan hecho al que contrajo de mala fe, con tal de que la donación y de su causa haya constancia por escrita pública. En la escritura del esposo donante se presume siempre la causa del matrimonio, aunque no se exprese. Carecerá de acción revocatoria el cónyuge que también contrajo de mala fe. Según el artículo 213, en las donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias por causa de matrimonio, no se entenderá la condición resolutoria de falta de donatorio o asignatorio sin dejar la sucesión, ni una que no se exprese en el respectivo instrumento o en la ley prescrita. También veremos las características principales de estas donaciones. Es que lleva implícita la condición de que al celebrarse sea válido el matrimonio, de modo que si no se celebra el matrimonio o éste se anula, pueden revocarse. Es pues una excepción a las donaciones entre vivos. De este modo, estas donaciones por causa de matrimonio, las que se hacen los esposos entre sí y los terceros, uno o ambos con motivo y al tiempo de matrimonio. Se trata de tres tipos de liberales. La primera, la del novio a la novia. En segundo encontramos la de la novia al novio y como tercera instancia la de los terceros. Por lo general, los padres de la novia o ambos esposos y referente al título de la novia o el del dote. Mencionaré sobre las excepciones relativas a la separación parcial de bienes. Tenemos ahí que si a uno de los cónyuges se hiciere una donación o se dejare una herencia o legado con la condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el otro, y si dicha donación, herencia o legado fueren aceptados por el beneficiario, tenemos que en las conclusiones, si uno de los cónyuges recibiera una donación o herencia, no la podrá administrar el otro cónyuge, y si esta es aceptada por el cónyuge, pasará directamente al patrimonio personal del mismo, y será de cada uno todo lo que de ellos adquiera. Es decir, que la separación de bienes confiere capacidad a los cónyuges para gozar de los beneficios que obtengan de los bienes y supone la subsistencia del matrimonio que no se altera sino en cuanto al régimen de bienes. Para realizar estas donaciones entre cónyuges o convivientes, es decir, que es un bien mueble o un inmueble que es de exclusiva propiedad de uno de los cónyuges o convivientes, pueden mediante donación pasar a ser de exclusiva propiedad del otro, y de la misma forma se puede también establecer determinados ingresos o bienes y también pasar a formar parte de esta sociedad.
o de otros ingresos o bienes que no formen parte, es decir, ya es una decisión. Pueden pasar a formar parte, como puede ser que no. El artículo 216 del Código Civil de Ecuador nos estipula que si en las capitulaciones matrimoniales se hubiera estipulado que uno de los cónyuges administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicarán a esta separación parcial las reglas del artículo precedente. Entonces, si uno de los cónyuges de la sociedad matrimonial ha especificado y estipulado legalmente en las capitulaciones matrimoniales que un bien perteneciente a él no forma parte de la sociedad, se puede decir que cuando se da la separación parcial de bienes, el bien que haya estipulado no formará parte del asunto, y en este caso se dará la excepción relativa de la separación parcial de bienes. Entonces, ¿cuál es la capacidad que la separación de bienes nos confiere? La separación de bienes confiere la capacidad a los cónyuges para gozar de los beneficios que obtengan de los bienes, y esto supone una subsistencia del matrimonio que no se altera sino en cuanto al régimen de bienes. Las disposiciones comunes, empezando por el artículo 217, que trata sobre la demanda de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Cualquiera de los cónyuges en todo tiempo podrá demandar la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la misma. Asimismo, de consuno, podrán demandar ante el juez o solicitar al notario de conformidad en el artículo 18 de la ley notarial. Aquí podemos ver que la sociedad conyugal se genera a partir de la unión del hombre y la mujer a través del matrimonio. De tal manera que cuando hablamos de demandar, trata más que nada el reclamo de uno de ellos hacia el juez para que se cumpla el debido proceso, de tal manera que el juez dictamine los órdenes a seguir. De tal manera que la disolución de la sociedad conyugal es un previo a una repartición de bienes o una liquidación de estos, de todos los bienes que fueron generados normalmente en un matrimonio, de todos los bienes comunes. En el siguiente artículo, el 218, que trata sobre la prohibición de celebrar contratos entre cónyuges, los cónyuges no podrán celebrar entre sí otros contratos que los de mandato, la de administración de la sociedad conyugal en los términos que constan en el artículo 142 de este código, y capitulación matrimoniales. No obstante, en caso de separación de bienes, podrán adquirirlos y mantenerlos en comunidad. Los cónyuges solo pueden celebrar los contratos que se generan dentro de su sociedad conyugal. No pueden apartarse de esto. Aquí anexa lo que vendría a ser el artículo 142 de este Código Civil, que más bien trata de la capacidad que tienen los dos para poder administrar los bienes que todos tienen, aunque en algunos casos un cónyuge puede asignarle a otro para que tome un papel relativo a la administración de los bienes que estos obtienen. En el artículo 219, el valor frente a terceros de los acuerdos sobre bienes de la mujer, las resoluciones judiciales o acuerdos privados respecto de los haberes de la mujer no producirán efectos contra terceros, sino en cuanto dichos deberes estuviesen aprobados en la forma por los medios determinados en el título de la prelación de créditos. Las resoluciones judiciales, al igual que los acuerdos privados, pues estos se vinculan de alguna manera porque hay ambas partes, ¿no? De tal manera que una resolución judicial se genera a través de la decisión que un juez tiene hacia ambas partes en conflicto para que éste se encargue de ordenar y de obligar las debidas normativas hacia estas personas, de tal manera que los acuerdos privados es también un contrato que se genera entre ambas partes. Entonces, aquí lo que me quiere dar a entender es el resolvimiento de una demanda, como hablamos en el artículo 117, y que con respecto a las mujeres, de los haberes, que los haberes son considerados como los bienes o dinero que estos pueden tener, no producirán efectos contra terceros, que quiere decir que solo para ellas será esta celebración y no será para los familiares de ella.
sino en cuanto dichos haberes, sino en cuanto dichos bienes o dinero estuviesen comprobados en la forma, en la voluntad exteriorizada, o por los medios determinados en el título de la prelación de créditos, que es más bien el orden y la manera en cómo se deben pagar estos créditos. Buenas tardes, el artículo de que les voy a tratar es el artículo 220 y 221. El artículo 220 dice, en todo caso, ambos cónyuges proveerán a las necesidades de la familia común, en proporción de sus facultades. El juez, en caso necesario, reglará la contribución de cada cónyuge. Que ambos, tanto como el hombre y la mujer, proveerán las mismas necesidades de la familia. En el artículo 221, los cónyuges que mediante sentencia ejecutoriada hubieran obtenido la separación conyugal judicialmente autorizada, con todos los derechos, obligaciones y efectos inherentes a este estado. Los cónyuges separados en cualquier tiempo de mutuo solicitud que declare determinada la separación conyugal. Para ello, bastará la declaración de la voluntad conjunta de los cónyuges, por escrito ante el juez competente, quien se cerciorará de la verdad y libertad de la declaración. Luego de reconocidas las firmas, pronunciarán sentencias sin más trámite, la misma que se inscribirá en el registro civil y en la propiedad del respectivo cantón. Tomándose nota de esta sentencia, al margen de la autoridad, la separación. En virtud de la sentencia, se restablecerán los derechos y las obligaciones de la sociedad conyugal, si no lo establecieren en las capitulaciones matrimoniales. También podrán demandar el divorcio en cualquier momento por mutuo consentimiento o por las causales determinadas.